David poseía conocimientos que muchos desconocían. En el capítulo 17 del libro de 1 Samuel, se describe el enfrentamiento entre el ejército de Israel y los filisteos, liderados por su imponente guerrero, Goliat. Durante un viaje al campamento para visitar a sus hermanos mayores, David se encontró con Goliat por primera vez. El diccionario Webster's New World define el coraje como la voluntad de enfrentar y lidiar con situaciones reconocidas como peligrosas, difíciles o dolorosas, en lugar de evitarlas, demostrando la ausencia de miedo o valentía. Los filisteos se posicionaron para la batalla cerca del valle de Ela, ubicado al suroeste de Jerusalén, y cerca de Gat. Saúl y sus soldados se reunieron cerca, separados por el valle de Ela. Durante 40 días, Goliat, un gigante del ejército filisteo, desafió diariamente a los israelitas a enviar un guerrero a su altura. La aparición de Goliat causó temor en los israelitas, como se reporta en 1 Samuel 17:11, donde Saúl y los israelitas quedaron aterrorizados al escuchar las palabras de Goliat. Subestimar a Goliat sería un error, pues era un hombre de enormes proporciones, con una lanza cuya punta pesaba aproximadamente 15 libras y una armadura que pesaba aproximadamente 125 libras, midiendo entre 9 y 11 pies de altura. El miedo fue una reacción común entre todos en el campamento, incluido el rey. En una visita al campo de batalla para llevar suministros a sus 3 hermanos, David fue testigo de los insultos del gigante y del miedo en los rostros de los soldados israelitas. A pesar de ser joven y desprestigiado, David no se dejó llevar por el miedo, actitud que no se esperaba de él, como lo ilustran los versículos 26 al 30 del capítulo 17 de 1 Samuel. Entonces, David dijo a los hombres que estaban alrededor de él: ¿Qué se le hará al hombre que mate a este filisteo y quite de Israel la oprobio de sus injurias? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso que se burló y desafió a los ejércitos del Dios viviente? Los hombres le dijeron lo que haría el hombre que lo mató. Ahora Eliab, su hermano mayor, escuchó lo que le decía al hombre y se encendió la ira de Eliab contra David. Él dijo: ¿Por qué viniste aquí? ¿Con quién dejaste estas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu presunción, tu exceso de confianza y la maldad de tu corazón, porque has venido solo para ver la batalla. Pero David dijo: ¿Qué he hecho ahora? No fue solo una pregunta inocente. Entonces David se alejó de Eliab y preguntó lo mismo a otro, y el pueblo le dio la misma respuesta que la primera vez. Su hermano pensó que era solo un joven que buscaba emoción. Incluso el rey Saúl pensó que David era demasiado joven para enfrentar a Goliat, como se informa en 1 Samuel 17:31-33. Cuando se oyeron las palabras que habló David, los hombres se las contaron a Saúl, y él lo llamó. David dijo a Saúl: No desmayes el espíritu de nadie por causa de él, Goliat. Tu siervo saldrá y peleará contra este filisteo. Entonces Saúl dijo a David: No puedes ir contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres solo un joven, y él ha sido guerrero desde su juventud. Después de un tiempo, Saúl aceptó la batalla entre Goliat y David. Ahora, uno pensaría que después de esto David sería respetado, pero incluso Goliat, la causa de los problemas, le faltó el respeto, como se informa en 1 Samuel 17:41-43. El filisteo salió y se acercó a David, con su escudero delante de él. Cuando miró a su alrededor y vio a David, se burló de él y lo menospreció, porque era solo un joven sano y hermoso. El filisteo le dijo a David: ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con callados de pastor? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. David se enfrentó ese día a su hermano Saúl y a Goliat, y ninguno de los 3 mostró gran confianza en él, pero siguió avanzando ignorando toda falta de respeto a cada paso. Algunos nos menosprecian por diversas razones. Para algunos puede deberse a la edad, ya sean jóvenes o mayores. Nadie menosprecie su juventud, sino sea ejemplo y sea norma para los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza moral. 1 Timoteo 4:12. Es lamentable que algunas personas, sin querer, menosprecien a los jóvenes, etiquetándolos como la iglesia del mañana. Además, hay quienes creen que una vez que una persona llega a cierta edad, ya no puede contribuir a su comunidad espiritual. Algunos dudan de nuestras capacidades, pero Dios no es como los hombres. A veces tenemos miedo porque dudamos de nuestras propias capacidades,
Somos como los antiguos israelitas cuando escucharon el informe malicioso de los 10 espías sobre la tierra de Canaán. Allí vimos a los Nefilim, los hijos de Anac, parte de los Nefilim. Vimos como saltamontes ante nuestros propios ojos, y nosotros también lo éramos a sus ojos. Números 13:33. La pregunta es, ¿por qué David no estaba aterrorizado por Goliat, mientras todo el ejército de Israel, incluido Saúl, tenía tanto miedo? Primero, porque confió en el Dios vivo y verdadero. 1 Samuel 17:26 informa. Entonces David dijo a los hombres que estaban alrededor de él: ¿qué se le hará al hombre que mate a este filisteo y quite de Israel esta vergüenza de sus insultos? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso que se burló y desafió a los ejércitos del Dios viviente? Otros guerreros se centraron en los peligros de la lucha o en el botín de la victoria que aún pendía de un hilo. Parece que David era el único que se preocupaba por el honor del Dios vivo y la reputación de Israel. Esto demuestra sin lugar a dudas que David era un hombre conforme al corazón de Dios. A él le importaba lo que a Dios le importaba. Vio el problema en términos espirituales, no en términos materiales o carnales. Cuando los hombres de Israel dijeron, este hombre, David dijo, este filisteo incircunciso. Cuando los hombres de Israel dijeron, seguramente ha venido a desafiar a Israel, David dijo que estaba desafiando a los ejércitos del Dios vivo. Cuando los hombres de Israel dijeron, el hombre que lo matará, David dijo, el hombre que matará a este filisteo y quitará la desgracia de Israel. David vio las cosas desde la perspectiva del Señor, pero los hombres de Israel vieron las cosas solo desde la perspectiva del Señor, perspectiva humana. Incluso cuando se enfrentó a Goliat, vemos lo mismo. El filisteo dijo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor lo entregará en mis manos, y lo derribaré y le cortaré la cabeza, y entregaré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias del campo, para que toda la tierra sepáis que hay un Dios en Israel. 1 Samuel 17:44-46. Podemos imaginar la voz profunda y ronca de Goliat resonando en las altas colinas que rodean el valle de Ela. El sonido infundió miedo en los corazones de todos los soldados israelitas y probablemente incluso de algunos soldados filisteos. Entonces David respondió con su voz adolescente, tal vez incluso temblando. Los filisteos se rieron cuando escucharon a David prácticamente gritar con su voz temblorosa, y los israelitas quedaron horrorizados y avergonzados. David dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. David no le dio crédito a Goliat en sí mismo. Al decir, vengo a vosotros en el nombre del Señor de los ejércitos, declaró que venía como representante del Señor de los ejércitos, el Dios que tiene ejércitos celestiales a sus órdenes. David dijo, hoy el Señor os entregará en mis manos. David mostró su confianza en Dios y su objetivo final fue difundir el mensaje de que hay una presencia divina en Israel que debe ser reconocida por todos. La segunda razón por la que David tuvo valor fue que se basó en experiencias pasadas en las que Dios lo protegió. Así respondió David a Saúl cuando el rey dudó de él. 1 Samuel 17:34-37. Pero David dijo a Saúl, tu siervo estaba apacentando las ovejas de su padre, y cuando vino un león o un oso y tomó un cordero del rebaño, yo salí tras él, lo golpeé y liberé el cordero de su boca. Y cuando se levantó contra mí, lo tomé por la melena, lo golpeé y lo maté. Tu siervo ha matado al león y al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque se burló y desafió a los ejércitos del Dios viviente. David dijo, el Señor que me libró de las garras del león y de las garras del oso, Él me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve, y el Señor esté contigo. Saúl le estaba diciendo a David que Goliat había sido soldado por más tiempo del que David había estado vivo. ¿Cómo podría David ganarle? Esto demuestra que Saúl solo consideró los aspectos físicos de la batalla,
descuidando la dimensión espiritual. Dios nos llama a ser fieles donde estamos y luego usa nuestra fidelidad para lograr cosas mayores. Si David hubiera retrocedido cuando vio el león o el oso, no habría estado preparado para enfrentar a Goliat. Pero él era digno de confianza entonces, y por eso lo sería ahora. David aumentó en audacia a medida que avanzaba la historia. Primero, dijo que uno debería luchar contra Goliat por una causa justa. Entonces dijo que pelearía contra Goliat. Ahora dijo que mataría a Goliat. David no tenía idea de que le estaban enseñando cómo enfrentarse a un gigante cuando era pastor y luchaba contra leones y osos. Rara vez reconocemos el propósito de Dios en nuestra preparación, pero David podía consolarse con el hecho de que el Señor siempre había provisto para ello y continuaría haciéndolo. David entendió que la ayuda pasada de Dios era una señal de su ayuda futura. Saúl también lo sabía. Saúl tenía confianza en Dios porque había estado a su lado en el pasado. David permaneció cuando sería tentador huir. Estuvo al alcance de la lanza de un hombre que medía casi el doble de su tamaño, un gran guerrero gigante. Debemos resistir el mal y la maldad incluso cuando queramos escapar. Efesios 6:13 nos dice: Por tanto, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir y manteneros firmes con éxito en el día malo, y después de haber hecho todo lo que la crisis requiere, permanecer firmes, completamente preparados, inquebrantable y victorioso. David tuvo éxito cuando todos pensaban que no lo lograría. 1 Samuel 17:48-51. Cuando el filisteo se levantó y avanzó para encontrarse con David, David rápidamente corrió hacia la línea de batalla para encontrarse con el filisteo. David metió la mano en su bolso, cogió una piedra y la arrojó. Golpeó al filisteo en la frente. La piedra le penetró en la frente y cayó boca abajo en tierra. Entonces David triunfó sobre el filisteo con una honda y una piedra, y lo hirió y lo mató. Pero como David no tenía espada en la mano, corrió, se paró junto al filisteo, tomó su espada, la desenvainó y lo mató cortándole la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su poderoso campeón había muerto, huyeron. Cuando terminó la batalla, fue David y no Goliat quien obtuvo la victoria. Podemos estar seguros de que Dios nos llevará a la victoria si caminamos por fe. Romanos 8:31 nos dice: ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Y 1 Corintios 15:57 dice: Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos, debemos tener el valor de obedecer como Abraham, servir como Josué, reprender el pecado como Esteban y hablar la verdad como Pablo. David, cuando todo indicaba que debía huir, por la fe obtuvo una gran victoria para el pueblo de Dios. Mantengámonos firmes por Dios. ¿Quién seguirá a Jesús, defendiendo lo correcto, alzando su bandera en la lucha más intensa? ¿Quién seguirá a Jesús? ¿Quién responderá: Estoy del lado del Señor, Maestro, aquí estoy? Coraje significa mantenerse firme cuando todos quieren correr. Hablar cuando todos tienen miedo de hablar. Actuar cuando todos están paralizados por el miedo. Actuar ante el peligro. Mantener el carácter y la rectitud moral. Cuando todos se sienten tentados a comprometer sus valores, necesitamos entender algo. Todo el mundo tiene miedo en algún momento. Todos experimentamos la emoción del miedo. El coraje es poder superar nuestros sentimientos de miedo y seguir adelante para hacer lo que sabemos que es correcto. Incluso los grandes a veces pierden el coraje. Los cristianos necesitan valentía. Hay tantas ocasiones en las que enfrentamos desafíos a nuestra fidelidad y tenemos miedo. El miedo hará que la gente evite responder al Evangelio. Hechos 24:25 informa: Mientras hablaba de la justicia, del dominio propio, de la honradez, de la integridad personal y del juicio venidero, Félix se asustó y dijo: Vete por ahora, y cuando encuentre un momento conveniente te enviaré a buscar. El miedo hará que los cristianos pierdan sus almas. Apocalipsis dice: Pero en cuanto a los cobardes, incrédulos, abominables, faltos de carácter e integridad personal, que practican o toleran la inmoralidad, los asesinos, los hechiceros con drogas, los idólatras, los ocultistas que practican y enseñan mentiras, y todos los mentirosos, quienes con engaño distorsionan la verdad,
Su lugar será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios hace milagros en las personas. Si te entregas a Él, Él hará maravillas a través de ti. Cree en la soberanía de Dios. Pueblo de Dios, advertencias de Pablo. Cuando lees la palabra de Dios por primera vez, especialmente cuando lees a Pablo y su consejo a su joven discípulo Timoteo, puedes ver por qué se necesita valor. Muchos de nosotros a veces vivimos en busca de la aprobación y aceptación de los demás. Aún no has crecido lo suficiente como para ser tu propia persona en Cristo. Y cuando recibes una mirada sucia, o pones los ojos en blanco, o temblas los labios, o una palabra negativa, te sientes tan aplastado que simplemente dejas de hablar de las cosas difíciles. Cosas que importan pueden hacer que te rechacen. Espero que conozcas la fuente y la profundidad del coraje que necesitarás al hablar sobre esta situación. Timoteo dice: porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina y la recta instrucción. Desafiarán la verdad de Dios, pero queriendo tener sus oídos complacidos con algo agradable, uno tras otro, elegidos para satisfacer sus propios deseos, soportarán los errores que mantienen y apartarán sus oídos de la verdad, extraviándose hacia mitos y ficciones inventadas por los hombres. Aceptarán lo inaceptable. Hay una segunda razón, además de las palabras de Pablo a Timoteo, por la que creo que este mensaje sobre la valentía es crucial. Tiene algo que ver con el tipo de era en la que vivimos. Sea valiente y firme. Mateo 10:27 dice: lo que os digo en la oscuridad, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde los terrados. El objetivo de este versículo es abrir la boca. Por tanto, no cedas al espíritu de los tiempos y no seas cobarde. Sé valiente. La importancia de ser valiente es crucial en un mundo donde existe una enorme presión para conformarse. Mantenernos fieles a nuestra fe y a nuestros principios, especialmente la crítica, es un fuerte testimonio de nuestra confianza en Dios y su palabra. Aunque es fácil seguir a la mayoría, se requiere fuerza y fe genuinas para permanecer firmes cuando otros ceden o permanecen en silencio. Ser valiente no se limita a los grandes momentos, sino que también se aplica a la vida cotidiana. Ya sea en el trabajo o en la escuela, a menudo nos enfrentamos a decisiones que requieren nuestro coraje e integridad. Elegir la acción correcta, decir la verdad, luchar por los oprimidos y ser honesto, aunque tenga un costo, son verdaderos actos de valentía. La historia de David y Goliat nos recuerda que a veces enfrentamos desafíos en nuestras vidas, desafíos que parecen insuperables. Con fe en Dios y confianza en su poder, y no solo en nuestras capacidades, podemos superar cualquier dificultad. Esto no implica la ausencia del miedo, sino no dejar que el miedo nos paralice o impida actuar correctamente. Recordemos que la verdadera valentía no se origina en nosotros, sino en nuestra relación con Dios. El ejemplo de David y Goliat es particularmente inspirador. Enfrentar gigantes, ya sean problemas personales, sociales o espirituales, requiere una confianza que va más allá de nuestras capacidades humanas. Este relato bíblico nos recuerda que, con fe en Dios, podemos superar desafíos aparentemente insuperables. No es la ausencia de miedo lo que define el coraje, sino la decisión de actuar correctamente a pesar del miedo. También nos lleva a comprender que nuestra fuerza y valentía provienen de una relación profunda y sincera con Dios. Es Él quien nos fortalece y nos da la capacidad de afrontar las dificultades de la vida. Al confiar en Dios y permitirle que nos guíe, descubrimos una reserva inagotable de coraje y fuerza para vivir con propósito y coraje, independientemente de los obstáculos. Esto significa ser firmes en nuestras convicciones, ser honestos y veraces y luchar por los oprimidos. ¿Estamos viviendo con valentía? ¿Estamos proclamando la verdad incluso cuando es difícil? ¿Estamos confiando en que Dios nos dará la fuerza que necesitamos para enfrentar a nuestros gigantes? Al reflexionar sobre estas preguntas, estamos llamados a renovar nuestro compromiso con la fe y la valentía, sabiendo que, con Dios de nuestro lado, ningún desafío es demasiado grande para superarlo. Es Él quien nos fortalece y nos permite afrontar los desafíos con confianza y esperanza. Al poner nuestra fe en Dios y dejar que Él nos guíe, descubrimos un pozo inagotable de coraje y fuerza para cualquier situación. La historia de David y Goliat destaca que con Dios de nuestro lado, ningún desafío es demasiado grande para enfrentarlo.
Dios nos llama a ser valientes, no con nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas que Él nos da. Al confiar en esta verdad, estamos llamados a vivir con valentía y propósito, independientemente de los obstáculos que se nos presenten.